Llegamos a la plaza principal y subimos nada menos que al Palacio de Gobierno, y ahí, desde el balcón central, habló primero Pérez Treviño presentándonos. Luego habló el licenciado Francisco Trujillo Gurría, secretario de Gobierno, después gobernador, dándonos la bienvenida y diciéndonos que hablaba en nombre del licenciado Tomás Garrido y del pueblo de Tabasco, y que esa recepción que nos hacía el pueblo de Tabasco y su jefe, el licenciado Garrido, ya para entonces la plaza estaba llena de gente aparte de la caballería. Era para hacer público ante la nación el apoyo que se daba al más combatiente líder de la revolución, diputado Gonzalo N. Santos, y al más brillante tribuno revolucionario, ingeniero Luis León, y que supiera la reacción que tanto combatía al diputado Gonzalo N. Santos, que los revolucionarios de extremo a extremo de la República lo respaldaban en su lucha revolucionaria. Luis León no era el más brillante tribuno de la revolución, ese era el diputado Ezequiel Padilla. Luis León era el más vibrante orador. Hablé después yo en el tono de la época, atacando duramente a la reacción y a su nuevo filisteo, a quien llamé José Vasconcelos y vienes con pendejadas. Que mejor sería que Vasconcelos no le anduviera haciendo al Pantera ni al Ángel Exterminador, y que le aconsejaba que se encuerara y se envolviera en una sábana como el Gandhi, y predicara a sus partidarios resistencia pasiva, que así les iría menos mal. Al decir esto hubo alboroto en las caballerías y en la plaza, y muchos vivas a Gonzalo N. Santos, el alazán tostado. Y continué diciendo que Tomás Garrido y yo éramos los blancos predilectos de la reacción, pero que parecía que nos tiraban con migajas de pan, pues ni Garrido ni yo habíamos quedado heridos. Dije que Vasconcelos andaba predicando la violencia y que eso era su suicidio, que ese no era su terreno, y dirigiéndome a la multitud les dije: pueblo de Tabasco, recuerda que la revolución de siempre ha pasado por muchas vicisitudes, y ahora que el caudillejo de la reacción anda proclamando que él llegará a la presidencia de la República por medio de una revuelta armada, te recuerdo, pueblo revolucionario, que de pedrada para arriba siempre les hemos ganado. Otro alboroto de la multitud y de la caballería. Después habló el ingeniero Luis León, vibrante y gran orador, y seguramente que para ponerle sabor al caldo, empezó diciendo: muy difícil toro me ha dejado mi fraternal amigo de luchas revolucionarias, el diputado Gonzalo N. Santos, pues él tiene el secreto de identificarse con las multitudes, sobre todo cuando son del trópico, como él, pues les habla en tropical. León también atacó duro a Vasconcelos, a quien llamó monaguillo reincidente, pues primero fue clerical, después cuando el general Obregón se lo trajo del destierro y lo puso en la Secretaría de Educación, protegió a los artistas comunistas, como Diego Rivera y su grupo, y después se ha vuelto a convertir para volverse monaguillo, porque el clero no lo acepta como presbítero. León dio las gracias al licenciado Garrido Canaval y al pueblo de Tabasco, en nombre de él y mío, por aquella manifestación de apoyo a nuestra lucha, porque con ello se nos alentaba para continuar bregando sin descanso en favor de los ideales de la revolución y del candidato Ortiz Rubio. León fue muy aplaudido y para terminar dijo: ¿puede el pueblo de Tabasco, como todo el pueblo de México, considerar a nuestro candidato aquí presente, el ingeniero don Pascual Ortiz Rubio, como su presidente electo? Pues las manifestaciones a lo largo y a lo ancho de la República así lo han proclamado. A continuación habló el senador Filiberto Gómez, quien produjo un taimado y socarrón discurso. Más o menos dijo Filiberto, dirigiéndose primero a las caballerías: hermanos obreros, se produjo una gritería entre los jinetes, protestando y gritando en su media lengua tabasqueña: ¡no somos obreros, somos campesinos! Todos nosotros en el balcón empezamos a reír
Y continuó Filiberto, dirigiéndose a lo que ahora se llama sector popular. Pues entonces en Tabasco no había obreros, diciéndoles: hermanitos campesinos, y todo lo que ahora se llama sector popular, protestaron diciendo: ¡no somos campesinos! Y algunos guasones que agarraron la broma de Filiberto le gritaron: ¡somos obreros! El pelón Filiberto no se inmutó, y dirigiéndose a los de a caballo y a la multitud de la plaza, moviendo sus brazos hacia derecha e izquierda, continuó perorando: hermanitos, a todos los saludo con un fraternal abrazo, a obreros y campesinos, porque yo tengo un tallercito en el campo. Pero entonces la multitud que ocupábamos el balcón con el candidato, estallamos en risas y le gritaban de la plaza a Filiberto: síguele, síguele que está sabroso. Filiberto continuó con voz fuerte pero calmada: pueblo de Tabasco, traigo un saludo de la tierra de las nubes. ¿De dónde eres?, le gritaron. De la tierra de las nubes, continuó el pelón, porque vivo en el Nevado de Toluca y he volado desde allá, pasando por el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba, entre las puras nubes, para traer un abrazo muy fraternal al pueblo de las neblinas, a este bravo Tabasco que acaudilla nuestro compañero Tomás Garrido Canaval, y a reafirmar desde este balcón tribuna el apoyo y respaldo del Estado de México al Partido Nacional Revolucionario y a su candidato, ingeniero Ortiz Rubio. Aquello fue el desmoche. Las caballerías se arremolinaron bajo el balcón. La gente de la plaza se desbordó también gritándole: ¡viva el hermano de las nubes! Una vez que terminó Filiberto Gómez su muy taimado discurso, que produjo gran regocijo, él a su vez se soltó en carcajadas. Lo abrazamos Ortiz Rubio, Pérez Treviño, Garrido Canaval, León, Trujillo Gurría, el señor gobernador del estado, Chencho Cruz, y yo. Quiero decir que Tomás Garrido Canaval, una vez terminado su periodo de gobernador y habiéndole entregado el gobierno a su sucesor, capitán Ausencio Cruz, no por ello dejó de colaborar con el gobierno tabasqueño, pues desempeñaba el puesto de secretario particular del gobernador y ocupaba la oficina respectiva a su cargo. Acordaba con el ejecutivo en la oficina de este, y yo lo bromeaba mucho delante del candidato y de mis compañeros, pues todos los que me conocen saben que me gusta mucho el mambo. Una de tantas veces, estando todos reunidos con el candidato, le dije al gobernador Chencho Cruz: en nombre de mis compañeros y mío, te pido que le aumentes el sueldo a tu secretario particular y que le adelantes 3 meses, porque está muy jodido. No ha podido vender este año más que 5,000 novillos y 10 barcos de plátano. Se comprenderá el regocijo general de todos. Este Garrido fue un gran tipo de la revolución. Hizo progresar mucho a Tabasco, haciéndolo adelantar especialmente en la educación y en la ganadería. Al clero lo corrió de Tabasco, empezando por el obispo, y no dejó un solo cura. No quedó una iglesia dedicada al culto, aunque exageró, pues no permitía que a ningún muerto le pusieran cruces en los panteones, y naturalmente se echó mientras vivió la animadversión de la reacción de la República, muy especialmente la de la capital, que constantemente lo combatía. Luis León y Filiberto Gómez fueron alojados con don Pascual y Pérez Treviño. A mí, por órdenes de Tomás Garrido, me alojó el licenciado Francisco Trujillo Gurría, que ya dije que era el secretario general de gobierno, en su casita muy coqueta, completamente nueva, que al final estrené yo. Tomás Garrido sabía muy bien que por razones obvias a mí me gustaba campamento aparte. Después de platicar con Pascual y Pérez Treviño sobre cómo andaban las cosas en el resto de la República y cómo habíamos dejado la capital, nos fuimos Pérez Treviño, Luis León y yo a mi, entre comillas, casa. Y luego que estábamos ahí, frente a sendas copas de coñac,
Pérez Treviño nos empezó a referir a León y a mí, que desde la salida de Veracruz empezó a sentir la hostilidad del flaco Hernández Cházaro, secretario particular de Ortiz Rubio, y mucha frialdad para él en la engorda de don Pascual. Y este muy caballeroso con él, pero también frío, y un tanto reservado. Siguió relatando Pérez Treviño que venía en la comitiva un periodista yucateco llamado Miguel Ángel Menéndez, y que diario mandaba artículos a los periódicos relatando la gira, y en ellas señalaba a Pérez Treviño, a Melchor Ortega y a otros dirigentes del partido como malos elementos y gente peligrosa para el futuro presidente, solo que no ponía los nombres, pero nos fue enseñando los periódicos Pérez Treviño y cualquiera fácilmente identificaba a los atacados. Que a este periodista Menéndez lo había agregado a la comitiva el flaco Hernández Cházaro, y que venía fungiendo como su mentor y muy pegado a don Pascual. Después de haber leído todas estas diatribas contra Pérez Treviño, Melchor Ortega y algunos otros compañeros por un miembro de la comitiva del candidato, acordamos tratar el asunto con él, pero yo propuse que dejáramos pasar 2 o 3 días, pues estaba seguro que Menéndez, de acuerdo con el flaco, no nos había involucrado en sus ataques y diatribas, porque no estábamos presentes, pero estaba seguro que nos iban a incluir, y entonces actuaría yo más justificadamente. Y así fue. Este Menéndez mandaba sus colaboraciones a los periódicos por telégrafo con carácter urgente. Esa noche dio Tomás Garrido un baile popular al que concurrieron todas las muchachas bonitas de Tabasco, en donde no se reconocían clases sociales. Ahí bailé el zapateado tabasqueño, que es muy similar al guapango de la Huasteca, pero más fácil, cuando ya tenía algo de práctica y había agarrado el zapateado. Bailé con una muchachita muy bonita en competencia, pata a pata, con el C. Capitán Chencho Cruz, gobernador del estado, que bailaba con otra. Al terminar el son de la caña brava, pidió Garrido que el siguiente zapateado lo bailara yo, solo con una muchacha que él condujo hacia mí. Y tuve el gusto de satisfacer a mi amigo, como yo cariñosamente lo llamaba. Al otro día, Garrido organizó una visita del candidato, acompañado de nosotros y de él, a un pueblo cercano a Villahermosa, que se llama Tamulté de las Barrancas, poblado entonces por indios tabasqueños muy parecidos a los indios huastecos. Hicieron los indios una manifestación en la que recitaron versos, y recuerdo uno que le dirigió a Ortiz Rubio, un cabecilla de los indios, machete en mano. No quiero revolución, lo que quiero es trabajar. Pacífica la nación, ahora que vas a mandar. Después del mitin nos fuimos a una huerta feraz, donde había muchos cafetos, cacao y bellísimas altas y esbeltas palmeras cargadas de cocos. Allí fue la comida, también muy tabasqueña, música regional y un poco de zapateado entre los nativos. En el automóvil llevaba yo exprofeso 2 o 3 botellas de ginebra para prepararnos unos cocos gin. Todos estábamos admirando las palmeras y yo pronto descubrí un enorme coco, pendiente de un racimo, que por su tamaño se destacaba de los demás, y le dije a Garrido: Tomás, ahí traemos buena ginebra, y yo voy a preparar los cocos gin. Y ese enorme coco que cuelga al último del racimo, me lo voy a preparar y a tomar yo solo. Pero te pido que se suba a cortarlo mi cuate, Chencho Cruz, el gobernador del estado. Tomás Garrido volteó y le dijo a Chencho: corta ese coco y se lo traes a huevos de toro. Así me llamaba Garrido porque, según él, era yo muy hombre. Chencho no objetó nada. Se quitó los botines, se arremangó los pantalones y cuando ya se iba a subir a la palmera, Luis León empezó a hacer esfuerzos para aguantar la risa. Pero Melchor Ortega se echó una carcajada y nos dijo: y le va a talonear el pelado. Efectivamente, se abrazó de la palmera y con una agilidad de chango llegó hasta el racimo, sacó su enorme cuchillo y los tumbó de un cuchillazo. Pero el que le había yo encargado lo agarró casi amorosamente entre sus brazos
y se deslizó rápidamente hacia abajo por la palmera y llegó al suelo íntegro. Entregó el coco a Garrido y le dijo: «Están cumplidas sus órdenes, licenciado». Pues nunca lo llamaron jefe en Tabasco, siempre lo llamaron licenciado. Empezaron a descabezar los cocos y a echarles la ginebra hasta el último, que fue el mío. Y entonces Pérez Treviño, muy serio y socarronamente, me dijo: «Vamos a brindar por el gobernador del estado, capitán don Ausencio Cruz, y vamos a tributarle un caluroso aplauso». A lo que don Pascual agregó: «No solamente caluroso aplauso, sino un viva al compañero Chencho». Todos gritamos: «¡Viva Chencho Cruz!». Y los que tenían ocupadas las manos con el coco ginebra aplaudieron. A este Chencho Cruz, después de devolverle el gobierno a Tomás Garrido en las nuevas elecciones de gobernador, Garrido lo mandó como senador de la República por Tabasco. A la caída de Garrido y los demás callistas, Chencho Cruz murió de tristeza y de inanición. No fue por desesperación económica, ni por enfermedad, pues poseía una regular fortuna. El diputado Alcides Caparroso, alias Chaparroso, se suicidó. Él también era tabasqueño y lo hizo por ciega lealtad a Tomás Garrido Canaval. Chencho Cruz y Alcides Caparroso eran muy diferentes. Chencho era de la contextura y hasta de la configuración de un oso, y caminaba como un oso corpulento. Además era muy simpático y platicador. Alcides Caparroso, como su apodo lo explica, Chaparroso, era casi un enano. Usaba, además de la pistola que todos portábamos, filosa daga, lo mismo cuando era diputado que cuando fue senador. A Alcides Caparroso también le decían el héroe de Macuspana, de donde era originario, porque siendo capitán constitucionalista, mató en una sola noche a 60 presos, según él, villistas, habiéndose tomado la molestia de hacerlo personalmente y de ayudarse con la daga. El general Domínguez, jefe de las fuerzas constitucionalistas de Tabasco, mandó al capitán Caparroso preso y escoltado a Veracruz, a disposición del primer jefe, a donde llegó Caparroso prisionero el día que el traidor Santibáñez asesinó en el istmo de Tehuantepec al general Jesús Carranza, mi antiguo y bondadoso jefe. Y cuando le dieron cuenta al primer jefe de que Caparroso acababa de llegar prisionero para que se le juzgara por los muertos de Macuspana, Venustiano Carranza mandó llamar a Caparroso, lo puso libre, lo felicitó por su energía contra los reaccionarios y traidores y lo ascendió a mayor. Yo, que en carne propia sentí el asesinato de mi hermano Pedro Antonio por gentes que le debían favores y lo traicionaron, hubiera hecho lo mismo que hizo el primer jefe en el caso de Caparroso.